Tras la muerte de mi madre, empecé a explorar la ciudad, también conocido como Urbex. Me proporcionó una muy necesaria vía de escape de nuestra casa. Mirara donde mirara, los recuerdos afilados amenazaban con abrirme en canal. El cobertizo de cuadros elegido para decorar las paredes era el sillón en el que a ella le encantaba acurrucarse. El Canal 5 flotaba por nuestra casa, un fantasma siempre presente. Y lo que es más importante, Urbex transformaba lo ordinario en mágico. Esa magia nunca duró, pero incluso unos segundos eran suficientes para mí, unos segundos para fingir que mamá seguía viva. Conocí a Charlotte en 9º curso, cuando la señorita Landon nos pidió que hiciéramos una presentación en grupo sobre medida por medida. Charlotte es exactamente lo opuesto a mí, burbujeante, extrovertida y extrovertida. Pero nos unió nuestro amor mutuo por Urbex. Juntas visitamos la cantera de Chester Hudson, el Hospital Estatal de Danvers, el túnel de Clinton y mucho más. Nos retábamos continuamente a visitar lugares más grandes y espeluznantes, y pronto nos convertimos en las mejores amigas. Antes de que Charlotte se fuera a estudiar historia a Brown, acordamos que nos veríamos durante nuestros descansos de la universidad para seguir explorando lugares diferentes. Kilmore era nuestra ballena blanca. Nos habíamos enterado de su existencia antes de que se generalizara el acceso a Internet gracias a un artículo de periódico que enumeraba todos los pueblos fantasma de Massachusetts. En aquel momento, no habíamos podido averiguar mucho más. Es cierto que mi padre había obstaculizado nuestros esfuerzos. Tras la muerte de mamá, su proteccionismo se multiplicó por 100. Se convirtió en el estereotipo de padre tigre, siempre exigiendo saber a dónde iba e insistiendo en que pasara todo mi tiempo libre, estudiando para la selectividad en lugar de corriendo por edificios descuidados. Han pasado casi 4 años desde la primera vez que oímos hablar de Kilmore. Charlotte fue quien averiguó que inicialmente se había llamado Kiltmore cuando se fundó, lo que explicaba por qué nos había costado tanto encontrar más información sobre él. Una vez que tuvimos el nombre de la ciudad, reconstruimos su historia y su ubicación. Kilmore, o Kilmore, se fundó a finales del siglo XVI como asentamiento en el interior. Decayó tras el final de la Revolución Americana, cuando un pueblo llamado Larton se hizo famoso. Se construyeron nuevas carreteras costeras que pasaban por Kilmore y llegaban directamente a Larton. Durante la guerra de 1812, aún se mudó más gente. Los rumores rodeaban a los últimos ocupantes de Kilmore. La gente los acusaba de practicar sacrificios humanos. Charlotte y yo decidimos explorar Kilmore el 15 de marzo, justo cuando coincidían nuestras vacaciones de primavera. Nuestros teléfonos murieron en cuanto entramos en el pueblo. En retrospectiva, deberíamos haber hecho las maletas y habernos marchado entonces, pero estábamos demasiado emocionadas, demasiado satisfechas de nosotras mismas como para plantearnos marcharnos. No teníamos ni idea de lo que nos esperaba allí. Era un hermoso día de verano, de esos que se añoran en pleno invierno, cuando el cielo despejado y el calor parecen un sueño imposible, y nos dirigimos a Kilmore cantando con las yayayas, mientras Charlotte consultaba Google Maps. Yo soñaba despierto con todas las fotos increíbles que compartiríamos con la comunidad Urbex en Internet. Que yo supiera, Charlotte y yo seríamos los primeros en explorar Kilmore. Aparcamos en la colina que domina Kilmore. Cuando Charlotte apagó el motor del coche, un denso silencio se instaló en nuestros oídos, solo roto intermitentemente por el graznido de un cuervo en algún lugar muy por encima de nosotros. ¿Lo tienes todo?, le pregunté. ¿Respirador, botiquín, linterna, agua? Sabía que sí, pero nos habíamos acostumbrado a comprobarlo antes de entrar. Los respiradores de media cara eran especialmente importantes porque protegían nuestros pulmones del amianto, el moho e incluso el antivirus. Sí, también he traído comida, dijo Charlotte. Acarició el lateral de su abultada mochila
y mi Canon 5D me hizo vibrar de emoción mientras bajábamos la colina. Llevábamos mucho tiempo soñando con visitar Kilmore, y por fin habíamos llegado. Tenía casi exactamente el mismo aspecto que había imaginado. La naturaleza había recuperado la mayor parte del pueblo, coronándolo con coronas de musgo y enredaderas. Mientras que algunas casas de piedra se mantenían en pie, otras habían sido destruidas hasta los huesos. De los muros derruidos brotaban árboles. El edificio más grande de todos se alzaba en el centro del pueblo. ¿Tal vez una escuela? Entrecerré los ojos. No, era una iglesia. Faltaba la cruz que debía estar en lo alto del campanario. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi que la batería se había reducido al 1%, a pesar de que lo había cargado en el coche de Charlotte durante todo el trayecto. ¡Qué raro! Me di cuenta de que Charlotte también miraba su teléfono. Menos mal que no habíamos planeado usar nuestros teléfonos para hacer fotos y vídeos. ¿Sabía entonces que deberíamos haber dado la vuelta y huir lo más lejos posible? No exactamente. Pero mentiría si dijera que no experimenté un momento de inquietud, en parte porque la muerte de nuestros teléfonos significaba que si uno de nosotros tenía un accidente aquí, no podríamos contactar con los servicios de emergencia de inmediato. Pero, sobre todo, esa sensación de inquietud seguía siendo indefinida. Era del tipo que sientes cuando caminas por una calle vacía a altas horas de la noche y oyes el eco de los pasos de alguien detrás de ti. Por acuerdo tácito, decidimos explorar la iglesia abandonada. En primer lugar, nuestro plan era ir avanzando poco a poco por el resto de la ciudad. A diferencia de muchos otros edificios, la iglesia parecía relativamente intacta a los estragos del tiempo. Estaba hecha de piedras grises cubiertas de musgo, tenía forma de pentágono y un campanario del que colgaba una única campana oxidada. Sospeché que, de no ser por la cruz que le faltaba, esta iglesia se habría visto como en casa en cualquier pueblecito moderno de Nueva Inglaterra. Las puertas de la iglesia se abrieron fácilmente al tocarlas. El olor nos golpeó de inmediato. Me recordó a la vez que accidentalmente dejó un tupper lleno de pollo, cocido en la nevera durante 2 semanas. Cuando me acordé de que existía, el olor a carne podrida que desprendía al abrirlo casi me hizo vomitar. Me concentré en respirar por la boca hasta que pude entrar en la iglesia sin arcadas. Aunque la iglesia tenía ventanas, la luz que entraba por ellas no era lo bastante intensa como para que pudiera distinguir con claridad lo que nos rodeaba. Encendí la linterna y vi un montón de bancos, 8 filas. Todos habían sido empujados hacia un lado, como si los feligreses se hubieran marchado a toda prisa. En medio de la iglesia, en el centro de todos los bancos apartados apresuradamente, había un agujero gigante en el suelo, de unos 5 metros de ancho. Tenía bordes rugosos de madera astillada. Fascinado, me acerqué. La oscuridad de su interior era impenetrable. Tuve la extraña sensación de que había algo ahí abajo. Mirando hacia mí, me arrodillé y arrojé un guijarro. Conté hasta 7, antes de oír el lejano ruido que indicaba que el guijarro había caído. «Eliza, mira esto». Charlotte utilizó su linterna para iluminar un púlpito de madera, situado en la parte delantera de la habitación. Más allá del agujero, las telarañas y la suciedad ocultaban sus intrincadas tallas. Encima del púlpito había un busto de piedra de 1 metro de altura. Lo apunté con la linterna. Al principio no entendía qué representaba la escultura. Parecía tener cuello y rostro humanos, pero desde la boca hacia arriba, la nariz y los ojos se convertían en numerosas serpientes que se retorcían y luego giraban en espiral hasta formar 2 cuernos retorcidos. Tenía la boca abierta de par en par y la mandíbula desencajada en un grito insonoro. Miré hacia abajo para asegurarme de que el suelo era estable. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo, excepto que apunté la linterna hacia el pasillo que conducía al agujero y casi olvidé cómo respirar. Unas pisadas removían el polvo, huellas pequeñas,
huellas de niños tan recientes que podrían haber pasado por aquí hace solo unos segundos. Alguien está aquí. Alguien nos está gastando una broma. La voz de Charlotte me hizo dar un respingo. Me giré y la vi mirando también las huellas. Su voz había sido tan llana y carente de emoción que, si no hubiera podido ver el haz de su linterna temblando salvajemente, habría dicho que no estaba afectada en absoluto. Sí, dije, intentando sonreírle. Probablemente pensaron que sería divertido asustarnos. ¿Recuerdas cuando un gilipollas disfrazó a un maniquí y lo puso en la entrada del hospital? Consiguió reírse entrecortadamente. Sí, eso me dio un susto de muerte. ¿Soy yo o tú también tienes ganas de vomitar? Ahora que lo dices, no me había dado cuenta antes, demasiado absorto mirando a mi alrededor. Pero no tenía tanto calor. Se me revolvía el estómago y me entraban náuseas. El sudor me caía por la frente y me escocía los ojos. El respirador funcionaba. Lo sabía. Entonces, ¿por qué tenía una reacción física tan mala por el simple hecho de estar dentro de un edificio? Sin previo aviso, el suelo empezó a temblar bajo nuestros pies. Me paralicé un segundo, esperando que la iglesia no estuviera hecha a punto de derrumbarse y caer sobre nosotros. «¡Vámonos!», grité, esperando que Charlotte me oyera. Por suerte, parecíamos estar de acuerdo. Salimos de la iglesia y empezamos a correr por donde habíamos llegado. Con menos suerte, el suelo nos hacía tropezar con nuestros propios pies mientras luchábamos por mantenernos en pie. Tan bruscamente como había empezado, el terremoto cesó, y fue entonces cuando la ciudad cambió. Todo a nuestro alrededor se tambaleó. Los edificios parpadearon por un momento y volvieron a parecer enteros e intactos. La gente salía de ellos, con ropas anticuadas que no pertenecían al siglo XXI. Los hombres llevaban calzones, las mujeres enaguas de lana. Los niños correteaban con jubones o batas. Habíamos retrocedido en el tiempo. O mejor dicho, la ciudad había retrocedido en el tiempo. Charlotte siseó. Esto tiene que ser una recreación histórica de algún tipo. Son actores. En lugar de contestarle, le dije: «Vamos, sígueme». Corrimos alrededor de una de las casas que había junto a la iglesia y nos agazapamos detrás de ella, con la esperanza de que no nos vieran. Justo a tiempo. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y la gente salió en tropel. No tenían caras. Ninguno de los habitantes del pueblo tenía cara. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una superficie lisa y vacía, como muñecas que hubieran cobrado vida. Pero parecían conscientes, capaces de pensar conscientemente. Observé cómo un par de ellos se detenían en la calle, inclinando la cabeza hacia un lado como si hablaran entre ellos. También me di cuenta de otra cosa. Había una procesión de gente del pueblo que se dirigía a la iglesia. Los ancianos iban en cabeza, los tres encorvados. Uno se apoyaba en un bastón mientras avanzaba cojeando. Otros les seguían. A juzgar por su estatura, lo más probable es que fueran adultos de mediana edad. Al final de la procesión iban unos adolescentes. Las puertas de la iglesia se cerraron tras ellos y solo quedaron fuera los niños pequeños. El aire se llenó de gritos de agonía. No cesaban, horribles e interminables. Ni siquiera taparme los oídos sirvió de nada. Seguía oyéndolos. Al cabo de unos minutos, los gritos cesaron y la sangre brotó de debajo de las puertas de la iglesia en un torrente espeso, empapando la tierra. Ambos retrocedimos rápidamente. Ninguno de los dos quería estar cerca. El suelo retumbó bajo nuestros pies y volvimos a caer. Todos los niños que estaban fuera de la iglesia gritaron angustiados, se arrodillaron y levantaron los brazos como si estuvieran rezando. Miré sus rostros inexpresivos, sin lágrimas, y se me erizó la piel de asco. ¿Cómo podían llorar o gritar sin boca? Quería, no necesitaba, volver al coche, al volante, y preferiblemente alejarme de allí. Había algo muy malo en Kilmore, y no pensaba quedarme a ver más. Intentemos volver al coche.
Señalé el bosque circundante. Por allí. Me quité el respirador. No tenía sentido dejármelo puesto. Con cautela, lentamente, atravesamos el bosque, escondiéndonos detrás de los árboles siempre que era posible. Pero justo al llegar al pie de la colina, entre parpadeo y parpadeo, nos vimos transportados de vuelta a la casa, tras la que nos habíamos escondido. Desorientado, di un paso adelante y choqué de frente con Charlotte. Tenía el pelo castaño oscuro pegado a la cara en mechones sudorosos por encima del respirador. Sus ojos mostraban la misma confusión que yo. ¿Qué demonios estaba pasando? Esta vez no me molesté en intentar ser sigiloso o silencioso. En lugar de eso, simplemente corrí hacia ella, saltando por encima de troncos caídos y agachándome bajo ramas de árboles que colgaban bajas. Estaba seguro de que podría irme si corría lo bastante rápido. Sabía que estaba avanzando. Tenía que hacerlo. Pero mis pies se detuvieron, llevándome hacia la colina en la que estaban aparcados nuestros coches. O tal vez el propio camino cambió debajo de mí. En lugar de huir, corrí hacia la casa donde estaba Charlotte. No podíamos irnos. Aparté esa idea, de la misma manera que apartas a un extraño que se entromete en tu espacio personal. No quería pensar en lo que eso significaba. Tal vez podamos pedir ayuda a los niños. Supe instintivamente que no queríamos llamar su atención. No, Charlotte, no lo hagas. Me abalancé sobre ella, pero no fui lo bastante rápido. Salió a la calle. Todo en ella estaba fuera de lugar, desde la ropa que llevaba hasta la mochila. Los niños no se dieron cuenta de que me invadía la esperanza. No tenían ojos. Quizá no la veían, pero entonces empezaron a girarse hacia Charlotte, con sus rostros inexpresivos, brillantes e ilegibles. Ella vaciló, se detuvo y echó a correr. Alcanzó 1,5 metros antes de que se le echaran encima y la tiraran al suelo. Alguien gritó a mi lado. Giré la cabeza y vi a un chaval asomado a la ventana abierta de una casa cercana, señalándome mientras gritaba. Dudé, insegura. Necesitaba correr, pero no quería dejar atrás a Charlotte. Me habían quitado la posibilidad de elegir. Unas manos frías me agarraron por los hombros y los brazos, arrastrándome hacia adelante. Supe con un repentino destello de terror a dónde pretendían llevarnos. Luché contra las pequeñas manos que me sujetaban, intentando liberarme. Les di patadas, les arañé, incluso intenté morderles, pero no parecían sentir dolor. Al final dejé de forcejear y me quedé flácida, arrastrando las piernas. Esperaba que me soltaran o que al menos se ralentizaran bajo mi peso. No fue así. Me sujetaban con una fuerza antinatural. La iglesia se cernía sobre nosotros. Nos arrastraron al interior y grité involuntariamente. El olor de antes, ese olor a podredumbre y putrefacción, había vuelto. Y lo que era peor, la sangre y las vísceras habían salpicado todo el suelo y las paredes. En los bancos había charcos de sangre. Incluso corría desde el techo, cayendo sobre nosotros como lluvia tibia. También goteaban cosas más espesas, cosas del interior de un cuerpo humano que no debían sentirse sobre la piel desnuda. Allí estaba el agujero en medio de la iglesia que habíamos visto antes. Ahora era más pequeño, pero aún no podía ver su profundidad. Algo en la oscuridad se agitó como si sintiera mi mirada. Intenté no pensar en el hecho de que parecía una boca abierta y hambrienta, ansiosa por tragarnos. Charlotte gritó, por favor, no lo hagas. Esto fue un error. Cometimos un error. No puedes matarnos por un error. Los niños la ignoraron. Los que no estaban agarrados a nosotros se arrodillaron, se humillaron y emitieron suspiros y gimoteos. Ella seguía suplicando. Por favor, tenéis que escucharme. Lo sentimos. No queríamos venir aquí. Una voz salió del agujero del suelo. Me habló. No sé qué o a quién oía Charlotte, pero me hablaba con la voz de mi madre. De repente, ya no estaba en medio de una iglesia profanada, cubierta de sangre y rodeada de niños sin rostro. Estaba sentada en el regazo de mi madre, y solo sobresalían mis pies, como cuando era más pequeña. Sus brazos me abrazaban y podía oler su perfume.
Chanel 5 y el aroma limpio del jabón de paloma. Su suave pelo negro me salpicaba la cara. Intenté tragar para no sentir el nudo en la garganta. La había echado tanto de menos. Las lágrimas me resbalaron por la cara. Mamá está muy contenta de que hayas venido, Eliza. Me besó en la frente, dejando una huella cerosa de carmín. No volveré a dejarte, cariño. Solo tienes que decir que sí. Los brazos me rodearon en un abrazo que me dolió. Abrí la boca para decir que sí. Sí. Quería quedarme aquí. No quería marcharme nunca más, pero me eché hacia atrás. Me había apretado contra su pecho, pero en lugar de ese latido fuerte y seguro que recordaba, solo me recibió el silencio. Ningún latido. Eliza, ¿me oyes? Miré fijamente a mi madre y me encontré con unos ojos marrones oscuros que me eran familiares. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí, cariño. Di que siempre serás mía. Di que me adorarás. Obedéceme. Sígueme. Me acarició el pelo. Podemos estar aquí juntos para siempre. Me clavé las uñas en las palmas de las manos con tanta fuerza que empezaron a sangrar. El dolor me ayudó a despejar la mente. Quería decir que sí, quedarme aquí con mi madre para siempre. Pero en realidad no era ella. Mi madre estaba muerta. Vi la realización deslizarse en esos ojos familiares, la comprensión de que yo sabía que solo estaba fingiendo ser mi mamá. Puede ser tan real como quieras que sea, Eliza. Puedo ser real para ti. Mira a tu alrededor. Aquí no hay muerte. La gente de este pueblo aceptó quedarse conmigo para siempre. Y siempre lo harán. Sonrió una sonrisa horrible y viciosa que no pertenecía a la cara de mi madre. Creí entenderlo. Nadie en este pueblo podía seguir adelante. Estaban atascados, repitiendo los mismos movimientos, haciendo las mismas cosas en un bucle sin fin, matándose unos a otros, matándose a sí mismos. Todo en adoración a la cosa que vivía bajo esta iglesia. Sacudí la cabeza sin decir palabra. Mi madre vaciló ante mí, resplandeciente como una neblina de calor. De repente, desapareció. Abrí los ojos y vi que me había acercado al agujero, tanto que podía ver a los niños sin rostro arrojándose a él. Delante de mí. Tropecé hacia atrás. Un terrible ruido de desgarro llenó el aire. El sonido de algo carnoso siendo desgarrado. El chasquido de enormes dientes. Un torrente de sangre brotó del agujero del suelo. Trozos de carne gruesa y brillante, fragmentos de dientes y huesos, estallaron en el aire y me salpicaron por todas partes. Las paredes, el techo, todo. Charlotte pasó junto a mí. Me tambaleé hacia ella. «Para, Charlotte, deja de andar». No lo hizo. Sin saber qué más hacer, la agarré por los hombros y la sacudí, haciendo que su cabeza se moviera de un lado a otro. Los ojos de Charlotte se aclararon momentáneamente. «Eliza, ¿qué pasa?» «Me siento muy rara». Empezó a zafarse de mi agarre. Respiré hondo, preparándome para lo que tenía que hacer, y la arrastré a la fuerza hacia las puertas de la iglesia. Cada paso era una lucha. Me arañaba, gritaba, luchaba por volver a esa voz hipnotizadora que le prometía el paraíso. Me dije a mí mismo que aguantara, que todo esto acabaría pronto. Tenía que decírmelo a mí mismo, o me habría rendido y la habría dejado allí después de todo. Detrás de nosotros, el último niño sin rostro gritó. Miré hacia atrás, aunque sabía que no debía. No pude evitarlo. Algo explotó del suelo, algo enorme y monstruoso que hizo volar trozos de madera por la iglesia. No podía comprender lo que estaba viendo. Era como intentar resolver un rompecabezas, con solo un tercio de las piezas. Vislumbré dientes, afilados como agujas y completamente inhumanos, y enormes cuernos que se clavaban en espiral en el techo de la iglesia. Fuera lo que fuese, destrozó a la niña que tenía en sus garras. Le arrancó la piel del cuerpo como un hombre enamorado le arranca el vestido a su amante. La sangre fresca y las vísceras saltaron por los aires, y yo me atraganté con ella, casi resbalando hasta el suelo. En cuanto salimos de la iglesia,
Charlotte se desplomó en el suelo y empezó a sollozar. Por un momento me pregunté si seríamos capaces de irnos, o si acabaríamos volviendo aquí, por muchas veces que huyéramos. Como en respuesta a mi pregunta no formulada, el suelo bajo nosotros empezó a temblar de nuevo. Los edificios se derrumbaron y desaparecieron, engullidos por una enorme fisura en el suelo que se ensanchó a medida que avanzaba hacia nosotros. Levanté a Charlotte y corrimos hacia ella. Echó una rápida mirada por encima del hombro. Su rostro se retorció de tristeza. No sabía qué voz había oído. Si salíamos vivos, tal vez se lo preguntaría. Y entonces me detuve, preguntándome qué había visto, porque tenía que dirigir toda mi atención a poner un pie delante del otro. Podía oír a mi madre de nuevo. Saber que no la oía realmente no ayudaba. Seguía oliendo su perfume, sintiendo su pelo deslizarse por mi cara. Recordé a mi padre diciéndome que mamá había tenido un terrible accidente, que las heridas habían sido muy graves. No me dejes, Eliza, no me dejes morir. Cerré los ojos y volví a imaginármela de pie frente a mí, con una mano extendida para pedir ayuda. No, no estaba de pie. Estaba cayendo. Volvía a caer por el agujero, rodando indefensa por el aire como una muñeca rota. Las paredes y el techo de la iglesia se derrumbaron y cayeron sobre ella, sepultándola viva. Quedaría atrapada allí abajo, abandonada a su suerte. Ella gritó y gritó, y yo empecé a gritar también, porque era insoportable. Tenía que hacer que parara. Mi madre se estaba muriendo otra vez. Sentía el sabor de Chanel 5 en la garganta. Podía sentir los delicados huesos de sus manos cuando me apretaba el brazo, sus uñas mordiendo mi piel. Había dejado de correr, de moverme. Comprendí vagamente que Charlotte intentaba arrastrarme hacia adelante, pero la mayor parte de mi mente estaba ocupada resistiendo el impulso de volver corriendo directamente a la iglesia. Si corría ahora, aún podría llegar a tiempo para salvarla. No moriría de hambre. No, no. Esa cosa no era mi madre. Esa cosa no era mi madre. Me arrodillé y empecé a gatear colina arriba. No sirvió de nada. Todavía podía verla. Y pronto se convirtió en algo más que ver. Estaba allí con ella. Las piedras aplastaban mis miembros y me inmovilizaban. La suciedad me asfixiaba, me llenaba la nariz y la boca, y ya no podía respirar. La oí gritar mi nombre. Sentí que sus brazos me rodeaban por última vez, y una oscuridad empapada de sangre se tragó mi mundo. Volví en mí poco a poco. Estaba tumbado en el asiento trasero del coche de alguien, el coche de Charlotte. Me levanté sobre un codo y vi a Charlotte en el asiento del conductor, con los ojos enormes y aterrorizados. Los miré por el retrovisor y se cruzaron brevemente con los míos antes de volver a la carretera. Ninguno de los dos habló. No me importaba dónde estábamos ni a dónde íbamos, siempre y cuando nos alejáramos de Kilmore. Charlotte y yo nos distanciamos. Para algunas personas, pasar por algo traumático juntos forja lazos indestructibles. Para otros, los separa. No podíamos curarnos de lo que había pasado juntos. Todo lo que podíamos hacer era recordarnos el peor momento de nuestras vidas. Lo último que supe es que dejó el marrón y volvió a casa. Eso fue hace 4 meses. No sé dónde está ahora. No he ido a explorar la ciudad desde aquel día en Kilmore. No puedo. Ahora, cada vez que entro en un edificio sin luz, incluso en mi propio apartamento, me acuerdo de cuando estaba en aquella iglesia y veía la sangre salir a borbotones por el agujero. Se me agarrota el pecho y no puedo respirar. No hasta que enciendo todas las luces. Peor que eso, sin embargo, sueño con mi madre casi todas las noches. No como si estuviera viva, sino como la vi en Kilmore, enterrada bajo montones de piedras rotas y trozos de madera y tierra, atrapada y muriendo lentamente, suplicándome que la salvara. Alargo la mano para ayudarla, para levantarla, y me doy cuenta demasiado tarde de que ya no tiene cara. Cada vez que despierto de una de esas pesadillas, siempre me encuentro caminando por la carretera de vuelta a Kilmore,
Así que he escrito este post para advertirte, a ti y a todos los demás en este foro que aman Urbex o que están interesados en visitar pueblos fantasma. Massachusetts tiene una gran variedad de lugares abandonados, además de los que he mencionado antes, la cantera de Chester Hudson, el Hospital Estatal de Danvers y el túnel de Clinton. También están la estación aérea de North Truro, el campo de prisioneros de Rutland y Steinert Hall. Todos ellos son lugares estupendos para explorar, pero no vayas a un pueblo fantasma llamado Kilmore, no volverás a salir.